Un hombre inmensamente rico, dueño de un imperio pero sin un abrazo que recibir, decidió pasar la Nochebuena en la más absoluta oscuridad y soledad. Mientras toda la ciudad celebraba entre luces y abrazos, él cerró con doble llave su mansión, apagó hasta la última bombilla y se sentó a esperar que el tiempo pasara, convencido de que ya no le importaba a nadie en este mundo. Pero lo que sucedió cuando una desconocida colapsó frente a su puerta cambiará tu forma de ver la Navidad para siempre. Quédate hasta el final para descubrir cómo el encuentro entre dos soledades puede encender una luz que ninguna fortuna puede comprar, recordándonos que, pase lo que pase, nadie debería estar solo en esta noche sagrada. ¡Empecemos! En el piso más alto de un elegante edificio de la ciudad, donde las luces de los rascacielos parecen tocar las estrellas, vivía don Julián. A sus 75 años, Julián era el dueño de un silencio absoluto. Un silencio que pesaba más que el oro que guardaba en sus cuentas bancarias. La tarde del 24 de diciembre, mientras el mundo exterior se sumergía en el caos de las compras de última hora, los abrazos y las promesas de unión, Julián observaba desde su ventana con una mirada endurecida por el tiempo y la amargura. Su apartamento, decorado con muebles de maderas finas y cuadros de artistas famosos, se sentía más como un mausoleo que como un hogar. No había un solo árbol de Navidad, ni una guirnalda, ni una pequeña luz que interrumpiera la penumbra de las habitaciones. Julián había decidido que la Navidad era una farsa, un invento cruel para recordarle a los que están solos todo lo que han perdido. Su esposa, Carmen, se había marchado hacía ya 5 años, y con ella se fue el aroma a canela, el brillo de las esferas y el sonido de las risas. Sus hijos, consumidos por la ambición y la distancia, apenas si le habían enviado un mensaje de texto frío y protocolario por la mañana. El dolor de Julián no era un dolor agudo, era un dolor sordo, una fatiga del alma que lo hacía sentir invisible. Se sentó en su sillón de cuero favorito, sin encender la televisión, dejando que la oscuridad de la sala fuera devorada por la noche. Escuchaba, a través de las paredes, los ecos de las cenas de sus vecinos, el chocar de las copas, las risas de los niños, la música festiva que se filtraba por las rendijas. Cada sonido era como una punzada de aguja en su pecho. Se sentía un náufrago en medio de un océano de alegría ajena. Pensó en su propia soberbia, en cuántas veces prefirió el trabajo sobre la familia, y cómo ahora, en el invierno de su vida, su riqueza no podía comprarle ni un minuto de compañía sincera. La desesperación comenzó a asfixiarlo. El aire se sentía denso, cargado de recuerdos de diciembres pasados donde la casa estaba llena. Ahora, el único sonido era el tic-tac de un reloj de pared que parecía contar los segundos que le quedaban de vida en soledad. Julián cerró los ojos y deseó simplemente dormir y despertar cuando todo el alboroto hubiera pasado. ¿Qué sentido tenía seguir? ¿Para quién vivía? El vacío era tan profundo que sentía frío físico, un frío que ninguna manta podía calmar. Su corazón, cansado de latir para nadie, parecía rendirse ante la idea de que su historia ya no le importaba a nadie en este mundo. Mientras tanto, en el mismo pasillo, apenas a unos metros de su puerta, la realidad era muy distinta, pero igual de dolorosa. Natalia, una joven enfermera de apenas 24 años, regresaba de su turno en el hospital. Su rostro estaba marcado por el cansancio extremo y las marcas de la mascarilla. Ella también estaba sola. Sus padres vivían en un pueblo lejano y no había tenido dinero suficiente para el pasaje este año, habiendo gastado sus ahorros en medicinas para su madre enferma. Natalia cargaba una pequeña bolsa de papel con una cena improvisada de supermercado. Al llegar a su puerta, justo frente a la de don Julián, sus manos temblaron. El agotamiento físico y la carga emocional de ver a tantos pacientes sufrir en una fecha tan familiar la quebraron por completo. Natalia se apoyó contra la pared y comenzó a llorar en silencio. No era un llanto de autocompasión, sino de puro agotamiento vital. En su fragilidad, dejó caer la bolsa. El ruido del envase de plástico golpeando el suelo resonó en el pasillo silencioso. Dentro del apartamento, Julián, que estaba sumergido en su propia agonía mental, escuchó el golpe y, por un impulso que no supo explicar, se levantó de su sillón. Caminó hacia la puerta con pasos lentos con la intención de quejarse por el ruido, pero al abrirla, la imagen que vio lo dejó paralizado. Allí estaba Natalia,
sentada en el suelo del pasillo, con la cabeza entre las rodillas y los hombros sacudidos por los sollozos. Su cena estaba desparramada por la alfombra, un sándwich triste y un jugo derramado. Julián, que esperaba encontrarse con algún vecino molesto o algún joven ebrio, se topó con la personificación de la misma tristeza que él sentía, pero en un cuerpo mucho más joven. Por un momento, el orgullo de Julián luchó contra su humanidad. Quería cerrar la puerta y volver a su oscuridad, pero vio las manos de la joven, agrietadas por el uso constante de desinfectantes, y algo en su interior se rompió. ¿Se encuentra bien, jovencita?, preguntó con una voz ronca que no había usado en todo el día. Natalia levantó la vista, avergonzada, tratando de secarse las lágrimas con las mangas de su uniforme. «Lo siento mucho, don Julián», respondió ella, reconociendo al anciano serio del 4B. «Solo estoy cansada. No quería molestarlo. Ya me voy a mi apartamento». Pero Julián notó que ella no tenía fuerzas ni para ponerse de pie. El anciano miró hacia el interior de su propia casa vacía y luego hacia la chica. Una chispa de algo que creía muerto, la compasión, se encendió en él. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios Navidad. Y si disfrutas de estas historias que inspiran, considera suscribirte ahora mismo. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de fe y superación. Sigamos adelante con el desenlace de esta narración. Julián extendió su mano, una mano que había firmado contratos de millones pero que ahora temblaba por la emoción. «Entre», dijo con firmeza. «Nadie debería cenar en un pasillo en Nochebuena, y mucho menos llorar sola». Natalia dudó, pero la calidez inesperada en los ojos del anciano la convenció. Al entrar en el apartamento oscuro, Julián encendió las luces de la cocina. Por primera vez en años, el lugar no se sentía frío. Julián buscó en su despensa y en su refrigerador. No tenía un banquete preparado, pero encontró ingredientes que Carmen siempre guardaba para emergencias. Con manos torpes pero decididas, comenzó a preparar algo caliente. Mientras tanto, Natalia, sentada a la mesa de mármol, comenzó a hablar. Le contó sobre su trabajo en el hospital, sobre los ancianos que cuidaba y que no tenían familia, y sobre el refugio para personas sin hogar donde trabajaba como voluntaria en sus días libres. Le contó que ese refugio estaba en una situación crítica, a punto de ser desalojado por deudas, y que le dolía más eso que su propia soledad. Julián escuchaba en silencio. Cada palabra de la joven era un golpe a su propia soberbia. Él, que se quejaba de su soledad teniendo todas las comodidades, estaba frente a alguien que, teniendo nada, daba su vida por los demás. Esa noche compartieron una cena sencilla, pasta con un poco de salsa y pan tostado. Pero para Julián fue el banquete más exquisito de su existencia. Hablaron durante horas. Él le contó de Carmen, de sus errores como padre, de su miedo a ser olvidado. Natalia lo escuchó con una paciencia y una dulzura que sus propios hijos nunca le tuvieron. En ese momento ocurrió el milagro. La soledad de ambos se canceló mutuamente. Julián comprendió que Dios, o el destino, no lo había dejado solo para que sufriera, sino para que usara lo que tenía para ayudar a otros. «Natalia», dijo él al final de la cena, «esa luz que me pediste que encendiera hoy, no solo iluminó mi casa, iluminó mi mente». A la mañana siguiente, no fue una Navidad cualquiera. Don Julián no se quedó en la cama lamentándose. Se vistió con sus mejores ropas y llamó a sus abogados. Antes de que terminara el día de Navidad, el refugio donde Natalia colaboraba ya no tenía deudas. Julián no solo donó el dinero para salvarlo, sino que se comprometió a ser su patrono permanente. Pero el regalo más grande fue el vínculo que se formó. Don Julián y Natalia se convirtieron en una familia por elección. Ella pasó a ser la nieta que la vida le regaló, la que lo visitaba 3 veces por semana, no por su dinero, sino porque realmente disfrutaba de sus historias y sus consejos. Él pasó a ser el abuelo protector que ella necesitaba en la gran ciudad.
el que la recibía con una comida caliente y un abrazo sincero después de sus turnos agotadores. Julián aprendió que la redención llega cuando dejamos de mirarnos al espejo y empezamos a mirar por la ventana. Esta historia nos enseña que el mayor remedio para la tristeza no es la distracción, sino el servicio y la apertura del corazón hacia el prójimo. A veces, la prueba de fe más difícil es simplemente abrir nuestra puerta cuando preferiríamos estar encerrados en nuestro dolor. Don Julián descubrió que su riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en la capacidad de transformar la vida de una joven y de cientos de personas en aquel refugio. En esta Navidad, recuerda que siempre hay alguien cerca de ti que necesita una palabra, un plato de comida o simplemente saber que no estás solo. No permitas que el orgullo o el pasado te impidan ser el milagro de alguien más. La verdadera luz de la Navidad no está en los pinos decorados, sino en el calor humano que somos capaces de compartir. Si has llegado hasta el final de este video, te agradeceré mucho que des like y te suscribas para más relatos. Gracias por acompañarnos. No olviden que hay más historias como estas. Nos vemos en el próximo video.